Nos encontramos en la estación experimental Tunchi de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en donde vamos a realizar un proyecto para la aplicación de giberelinas en el pasto avena, en dos estadios fisiológicos de la planta, para comprobar la producción y el aumento de forraje. Aquí utilizaremos un diseño de bloques completamente al azar. Seleccionadas las unidades experimentales, se procede a la primera aplicación de giberelinas, las cuales son hormonas reguladoras de crecimiento, en la cual vamos a utilizar 5 gramos de hormonas en 20 litros de agua para 300 metros de pasto avena. Esto se aplicará en los 7 días postcorte. En este momento nos encontramos aplicando giberelinas en el pasto avena. Ya que fueron elegidos estos mediante un sistema de bloques completamente al azar. Nada más. Para la realización de este proyecto investigativo requerimos de la ayuda de un profesional que nos aclare el concepto acerca de lo que es el pasto avena y las giberelinas. Para esto requerimos la ayuda del ingeniero José Jiménez. Bueno, nos encontramos acá en la oficina del ingeniero Jiménez, donde se imparte la cátedra de lo que es producción y manejo de forrajes. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la producción de forrajes y el uso de las giberelinas con el ingeniero José Jiménez. Por favor, siga. Ingeniero, muy buenas tardes. Vea, vengo con el fin de que nos pueda explicar acerca de lo que es la producción de forraje en el pasto avena y lo que es el uso de las giberelinas en los mismos. Ingeniero, ¿nos podría explicar acerca de las bondades que existen o que proporciona el pasto avena al ganadero y con respecto a las otras especies forrajeras que son usadas para la producción de leche o carne? Ok, joven, buenas tardes, y siempre que vengan serán bienvenidos. Considero que es mi obligación en este momento y en clases y fuera de ellas hacerles el aporte en la medida de una modesta experiencia que he podido acumular durante un ejercicio de docencia por más de 25 años. Así que tomen asiento y vamos a conversar. Listo, muchas gracias. ¿Cuál es la primera inquietud? La primera inquietud es cuáles son las bondades que presenta el pasto avena con respecto a las otras especies forrajeras que se vienen produciendo en nuestro medio. Ya, mire, primero vale que ustedes se enteren que el pasto avena, Arenatherum elatius, es una especie promisoria que fue declarada como tal como consecuencia de los resultados de un proyecto de investigación que se desarrolló hace algunos años atrás. Me estoy refiriendo específicamente al proyecto Establecimiento y Manejo del Banco de Germoplasma de Especies Forrajeras Nativas Altoandinas. A través del inventario, recolección, evaluación y caracterización que hicimos de todas las especies vegetales de interés técnico que encontramos en los páramos del Ecuador, entre ellas apareció el pasto avena, que he hecho los estudios botánicos correspondientes a una especie que no sé en qué tiempo fue introducida, pero que en la actualidad se comporta como una especie naturalizada. Y que con los estudios que hemos hecho tenemos la certeza de manifestar que con un manejo adecuado se comporta igual y aún en algunos casos mejor que las especies introducidas. Esto es importante porque ustedes conocen y han recibido la cátedra de pastos. Cuando hablamos de especies forrajeras, ¿de cuánto hablamos? De 5 o 6 especies. Y la pregunta sería, ¿y cuántas de ellas es nuestra? Ninguna. Por ello es que todo el material germoplásmico o semilla nos viene de afuera. ¿Cuál fue entonces el interés del proyecto? Al generar especies promisorias, como es el pasto avena, porque es una de las 4 especies, era de que ojalá podríamos a futuro romper la dependencia del material genético importado, porque todo lo que viene importado es más caro y esto eleva los costos de producción del establecimiento de praderas y consecuentemente el precio de leche, el precio de la carne, etcétera, etcétera. Pero específicamente, remitiéndome a su pregunta, el pasto avena es una especie cosmopolita que se adapta en donde quiera. Solo hemos probado las especies desde los 1000 metros hasta los 4500 metros sobre el mar.
Entonces, muchas gracias, ingeniero. Estaríamos entonces hablando que el pasto avena es una nueva alternativa para el ganadero, puesto que estas va a reducir los costos de producción y los costos de mantención en sí de las praderas. Otra pregunta, ingeniero Jiménez, acerca del uso que se viene dando en los pastizales, el uso de las giberelinas. ¿Qué nos podría hablar de ello? Mire, resulta paradójico, si se quiere, el hecho que en pastos se ha hecho muy poco, y menos aún con el uso de hormonas. Muy poco. En pastos en general se ha hecho muy poco. Todos los estudios de hormonas, de fitorreguladores que también se llaman, han estado orientados a los cultivos agrícolas, tratando de marginarle, si se quiere, al cultivo de los pastos. Y de lo que yo conozco, yo mismo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de maestría con el uso de una de las hormonas, que es el etileno. Y en cuanto a la giberelina, pues yo puedo manifestar de que lo que dice la literatura en otras especies, que es una de las 5 hormonas, es una sustancia química que prácticamente gobierna el crecimiento, desarrollo y producción de los pastos. Pero específicamente la giberelina tiene mucho que ver en la germinación de la semilla, en donde actúa con mayor importancia, si se quiere. Así las dos hormonas funcionan en otros procesos fisiológicos de la planta, pero generalizando, pues yo podría manifestarle, indicando inclusive un concepto de que las hormonas, que es la giberelina hormona, son fitorreguladoras, son sustancias que desempeñan un papel muy importante en el crecimiento, desarrollo y producción de los pastos o de las plantas en general. Con mucha razón, Wen en 1926, fíjense, en 1926 ya hizo público su concepto de que sin sustancias de crecimiento, valga la redundancia, no hay crecimiento. Y entre las acciones que cumplen las hormonas de los vegetales tenemos acciones de correlación, multiplicación, alargamiento celular, dominancia apical, la actividad de las yemas, letargo, abscisión o dormancia, de sensibilidad o movimiento, como son los tropismos o fototropismos, de reproducción como la floración, la polinización y desarrollo del fruto, etcétera, etcétera. Quiero señalar entonces, generalizando, de que son vitales las hormonas para el crecimiento, desarrollo y producción de las plantas, y entre ellas las giberelinas. Listo, bueno, sin palabras, acá el ingeniero nos ha expuesto algo acerca de lo que es el pasto avena y las giberelinas. Todo entendido, entonces, ingeniero, muchas gracias por su aporte. Muchas gracias. Luego de haber aclarado nuestras inquietudes acerca del uso de las giberelinas y las características que tiene el pasto avena, nos encontramos acá nuevamente en Tunchi para realizar la segunda aplicación de estas hormonas. Transcurridos los 30 días luego de haber realizado la primera aplicación, se procede a realizar la segunda aplicación en las unidades experimentales asignadas. Se procede a realizar la segunda aplicación con giberelinas, con la misma concentración anterior de 5 gramos por 20 litros de agua. Esto lo aplicaremos en las unidades experimentales asignadas. Es preciso recordar que la primera aplicación se la hizo 7 días post-corte. Identificadas las unidades experimentales, se procede a la aplicación de las giberelinas. Este procedimiento lo realizaremos en todas las 15 unidades experimentales sorteadas en un diseño de bloques completamente al azar. Para la investigación pertinente, se requiere evaluar semanalmente en el pasto avena lo que concierne a la cobertura foliar, al área basal
y lo que concierne al número de tallos por planta y el número de hojas por planta. Transcurridos los 30 días, luego de haber aplicado las gibberelinas en el pasto avena, se procede a la evaluación de las diferentes variables, como son altura de la planta, cobertura foliar, cobertura basal y producción forrajera. En este momento vamos a calcular una de las variables, que es la altura de la planta, para lo cual seleccionamos una de las unidades experimentales. A la misma que hay que tomar en cuenta que se debe excluir los dos últimos surcos de la unidad experimental para evitar el efecto borde. Para evaluar esta variable se requiere seleccionar 8 plantas al azar de nuestra unidad experimental, para lo cual requerimos de 1 metro que nos servirá para medir la altura de la planta. Para determinar la altura de la planta se requiere tomar en cuenta la base de la planta hasta la última hoja de la misma, lo cual tomamos datos y que posteriormente serán anotados para muestreo. La segunda variable a evaluar es la cobertura aérea de la planta, para lo cual se requiere de una cinta o una piola para calcular la cantidad de forraje que se encuentra cubriendo la planta con referencia al suelo, de la siguiente forma. Únicamente se toma en cuenta la planta a evaluar. Tomamos una medida, la cual va a ser posteriormente medida en el metro, de la siguiente forma. ...72 centímetros. Con los datos recopilados de cada una de las plantas muestreadas, se procede a realizar los cálculos de la cobertura aérea de la misma. La tercera variable a evaluar es la cobertura basal, para lo cual se requiere de igual manera escoger al azar 8 plantas de nuestra unidad experimental. Posteriormente se procede a cortar la planta de la siguiente forma. Con la ayuda de una cinta o una piola vamos a coger el área basal de la planta. De igual manera tomamos medidas con 1 metro, 40 centímetros. Estos datos nos servirán para realizar los cálculos del área basal de la planta. La cuarta variable a evaluar es la producción forrajera, para la cual se requiere de la ayuda de una balanza y anotar los pesos diferentes que se van encontrando en las unidades experimentales. 83. Ya. Esta es la aérea. 1 metro. La basal. Paso acá. Mira, eso no podía hacer.